estamos acá con nuestra invitada. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo te va? Yor. ¿Todo bien? ¿Cómo llegaste? Está medio hecho verda la calle, ¿verdad? Está como un poco complicada, si habla de eso todo el mundo, ¿viste? Sí, todo el mundo. Llegué a que, Sí. estaba, que todo está trancado. Sí, sí, está todo cortado, como que anda mal el subte, todo. Y ahí la gente entra en una medio Sí, de... sí, pero bueno, hay que seguir adelante. Pero llegó, lo importante es que llegaste, Sí. agradecemos por recibirte en este espacio y vamos a hablar sobre la obra Una vida en Bombacha y ella no contesta, tríptico de mujeres, obra en la que tengo el placer de estar y mi compañera también, María Sol Pacheco, y dos actrices increíbles, Marcela y Gise. ¿De dónde nació esta idea? ¿De dónde comenzaste a cranear la dramaturgia de este proyecto tan importante y que se vuelve autobiográfico? Sí, bueno, por un lado, yo hace tiempo que vengo con un proyecto de escribir en bombacha, de una vida en bombacha, de la bombacha como uso político desde el punto de vista de lo femenino, del feminismo, de la mujer. Yo escribo en bombacha la mayoría de las veces, no todas las veces, pero empezó a surgir esta idea de la bombacha, del símbolo de bombacha, ¿no? Yo iba a hacer un evento antes de la pandemia que se canceló por la pandemia, sobre escribir en bombacha. Y después ya empecé con la idea de una vida en bombacha, la relación de la escritura, de que el proceso artesanal muchas veces estamos medias encerradas cuando escribimos. Hay muchos escritos, por ejemplo, sobre el proceso de escritura, que a lo mejor no hablan de este tema específico, pero que hablan del proceso, como Escribir de Marguerite Duras, de una gran escritora canónica ya, guionista francesa, la guionista de Hiroshima Mon Amour, de la película, que para mí es una línea vectora ella. Y bueno, yo también estoy escribiendo un libro que se llama Escribir desde lo que respira y no desde la máquina, que tiene que ver con mi experiencia de 20 años, porque empecé muy chica, como maestra de escritura, de dramaturgia, de guión, y hablo mucho del proceso de escritura que es artesanal. Por un lado surgió como esa idea primigenia, ¿no? Y después yo incluí en el espectáculo un tríptico que está formado por dos obras y un poema, que una es Las Miguitas, en donde estás vos como actriz, que fuiste un gran hallazgo, sensacional, junto con todas que las amo, son divinas personas y muy comprometidas. Después está Barbietúricos o Mujer en Balde, que es un poema, y después está Preparada Lista Rit, que son tres personajes femeninos que vos también estás. Estas obras yo las escribí a los 23 años, las escribí en bombacha precisamente, porque yo escribía en bombacha y pullover, las escribí en invierno. Las miguitas la toqué un poco en la actualidad porque tenía algo muy más, digamos, ensimismado, más beckettiano, ¿no? En el sentido de Samuel Beckett. Y yo la actualicé un poco con algunas cuestiones, Claro, ¿no? ¿cómo fue para vos tomar unas escenas o una dramaturgia construida a tus 23 años, volver a encontrarte con eso y decidir montarlo? ¿Cómo fue ese proceso de ver a esa Cecilia en bombacha de los 23 años, de los 23 años, ahora con esta, mucho más madura, con mucho más experiencia, con un camino dramatúrgico recorrido? ¿Cómo fue ver a esa Cecilia de ese tiempo? Claro, fue, bueno, una que yo hoy en la actualidad siento que tengo más puntos de contacto con esa Cecilia en algunos aspectos, que era un poco más descarnada, más primitiva, que no tenía tantos saberes encima, ¿no? Entonces me lanzaba más, y debido a lo que a mí me pasó, que está presente en el docuficción, que yo tuve un ataque a la tiroides, me descubrieron que tengo la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, que no me medicaron, tuve mala praxis en el 2020, estuve en coma un mes y medio, entonces algo se despertó en mí que tiene que ver con eso. Pero aparte yo uní, digamos, está muy buena la pregunta, porque yo lo que tiene que ver era que era una época mía
a lo mejor porque fui mamá muy joven, que yo tenía mucho miedo a la muerte. También porque había amigos que en distintas situaciones como accidentes de moto o exceso de sustancias habían perdido la vida y yo tenía muchísimo miedo a tener un accidente, a la muerte. No sé si la maternidad me había conectado con eso y yo era una adolescente, había sido una adolescente, una joven muy kamikaze, subirme a montañas rusas, muy desafiante y de pronto cuando fui mamá tuve algo de algo muy temeroso. De resguardo, casi Claro, instintivo. claro, de algo de resguardo, pero está presente en muchas obras de esa época el tema con la muerte, me rondaba el tema de la muerte porque también se murió una amiga mía, que a mí me pegó mucho eso, que se muera alguien de tu generación es muy fuerte Sobre todo a esas edades, a no te lo esas esperas. edades. Entonces, yo creo también que es algo que no se habla, pero el parto, la maternidad, conecta con algo de la muerte también, porque yo si bien tuve unos embarazos increíbles, ejemplares y partos como en el campo, acá en la ciudad, conecta con algo de la vida, el muerte, el temor, algo que de pronto tenés una panza, de pronto parís y no la tenés. em, y es todo el manoseo que hay en torno a tu cuerpo, es bastante, te pone en un límite delicado, bastante grande, y siendo yo tan chica a mí me impresionó un poco eso, y yo tenía ese mundo en las obras. Y hoy estoy impresionada por algo parecido, pero porque yo estuve casi muerta durante un mes y medio, o sea, tenía 5% de despertarme. Entonces, como resolví, volviendo también a uniendo tu primera pregunta, resolví el espectáculo haciendo un docuficción, porque yo soy realizadora audiovisual también y uso en algunas obras, no en todas, en las que las necesito artísticamente el lenguaje audiovisual, en donde la pregunta sería, ¿reíste en bombacha, escribiste en bombacha? Digamos, escritoras que son colegas mías, sobre escritoras canónicas ya muertas, Sí, ¿no? y que lo interesante también es la bombacha, estas preguntas están muy llenas de vida. Escribiste, dejaste a alguien, amaste, como que está lleno de verbos que te invitan a la vida, al sentir, al estar en presente, con esta pieza que comienzas a traer a presente, que comienzas, a mí me pasó, y esto ya es personal, que cuando leí el guión y comencé el proceso, me trajiste la conciencia de la bombacha, como una prenda que siempre te acompaña desde que sos bebé hasta que creces y no te das cuenta de esa prenda, lo mucho que te arropa o que te acoge, que es tu identidad también un poco, forma parte de lo que decides después ser, ya con sus salvedades de todas las cuestiones de género que ahora se manejan. Eres una artista bastante completa, audiovisual, pintas, plástico, el mundo musical que la obra invita. ¿Qué tiene de esa Cecilia? Yo la veo muy de juventud, de adolescente, de bailar, de esos artistas que te llaman. ¿Cómo decidiste que eso estuviera impreso en la obra? Bueno, por empezar, yo en varias obras uso momentos coreográficos que son decisiones de dirección que me parece que rompo la continuidad, ¿no? Porque yo tengo un tema de manipular mucho el tiempo para contar, porque siempre es cómo se cuenta, entonces rompo un poco la continuidad. Y también hago que algunos momentos se vean especiales, ¿no? Y por otro lado tiene que ver con todo mi unión con la danza, que yo tengo una formación de 15 años de danza y de mi afinidad con ir a bailar durante años. Ahora también, pero no es como lo principal, porque también ahora cambió un poco eso, ¿no? Como que no hay una cuestión, digamos, tanto de ir a bailar, ¿no? Capaz que sí, pero capaz que más en fiestas en casas, o se vuelve como algo que se hacía en los 80, ¿no? O sea, pero bueno, esta cuestión de ir a bailar, bueno, yo como bailarina bailé muchas performances, entonces hay algo
como también de Eros Tánatos, ¿viste? Eros, amor, construcción, y Tánatos, muerte, destrucción, como esta cuestión de que justo las coreografías están en momentos medios corrosivos de las obras, ¿no? En Las Miguitas, en un momento donde son escuchadas en una conversación sin querer ser escuchadas por el teléfono, y que sienten vergüenza o se sienten en falta sin tener que sentirse en falta, y en Barbitúricos en un momento que ya sale a la calle Corrientes a estar muy fisurada, muy en un límite. Entonces justamente este choque como de lo que llama Nietzsche en El origen de la tragedia, que es la excesiva jovialidad. Él decía que toda fiesta y todo festejo guarda un sentido de tragedia, que se puede convertir en lo opuesto, en algo trágico. Y de hecho vemos en los boliches que de pronto pasan siniestros, que de pronto algo que es feliz o aparentemente divertido se convierte en que alguien le pegue con una botella a otro en la cabeza. O en las reuniones familiares donde todo está festivo y de repente te lanzan ahí la cereza del pastel y todo se vuelve nada. Se vuelve corrosivo sí. Y se vuelve inquietante. Yo tengo un poco esto de trabajar todo el tiempo que lo que se ve no lo es y que hay otra cosa debajo, como algo que se llama alteridad, ¿no? Que empieza a trabajar todo el teatro a partir de los años 50, pero un poco como esa mirada de qué sucede mientras suceden las cosas. Y de trabajar lo transversal como la bombacha, porque la bombacha en un punto es transversal, pero al mismo tiempo es central, y es cierto lo que vos decís. Podemos no haber usado algún tapado, podemos no usar pañuelos, bufandas, pero bombacha usa siempre. Siempre, desde chica. Recuerdo que mi madre me compraba de nena las que tienen como unos flecos atrás, entonces te queda como la bombachita con un montón de cosas atrás, y siempre está esa decisión de cuándo pasas el pañal a la bombacha, y sobre el pañal te ponen una bombacha. Claro, como un símbolo también, sí, ¿no? como algo que hay que resguardar de toda esa parte que viene a traer el origen en nosotras como mujeres, a dar vida, y que viene a tapar toda esa zona, placer, vida y todo. Y a identificar también, ¿no? Como un símbolo de la femineidad, como un símbolo. A mí también me impactó una vez que vi un video de un femicidio que se había cometido contra una mujer, y estaba toda su ropa interior, y habían como desmantelado como un baúl o un cajón y estaban distribuidas todas las bombachas, y eso me impresionó porque era como un fractal, como una sinécdoque, como la parte por el todo de alguien que fue y que había sido asesinada, ¿no? Y me impactó esto de las bombachas, cómo el holocausto generó un montón de pilas y pilas de zapatos de la gente que llevaron a la cámara de gas y mataron. Bueno, el tema de las bombachas, que queda la ropa interior, que muchas veces inclusive asesinos seriales o mujeres que son muertas, el asesino se queda con la ropa interior como un señuelo, como algo fetichista, sí, de pertenencia. De pertenencia. Y sobre todo, las tres escenas son bastante fuertes, más allá de lo que engloba el principio y el final, que también es algo, pero más de voz y de esa mirada. Estas tres escenas vienen a mostrar a los personajes femeninos contra otra cosa, contra algún represor o contra otra cosa con la que están luchando. En Las Miguitas por ahí la bulimia, en Barbitúricos las sustancias, y ya preparadas listas Ritz con sí una figura masculina represora, pero siempre es algo contra lo que se está luchando socialmente. Claro, como algo disciplinario aparece sí. En todos lo hegemónico del cuerpo y de estar pendientes de un concurso, como por otro lado genera una soledad muy grande, ¿no? Ayer me decía una chica que la vio que le había generado, por un lado, que eran divinas, que todo era muy atractivo, pero le había generado un sentimiento que era muy profunda, por otro lado, un sentimiento de mucha soledad, porque estar pendientes de un concurso, de comer miguitas, de medir, ¿no? Que de alguna manera remite a medir también las medidas corporales, ¿no? Todo lo disciplinario, que en realidad es la mirada, las necesidades nuestras como mujeres son las necesidades impuestas por el patriarcado.
muchas veces no son nuestras necesidades o nuestras dudas o preguntas o deseos, sino que es el deseo del patriarcado. Digo del patriarcado porque va más allá de hombre-mujer, porque hay mujeres que son patriarcales. El patriarcado como contenido, que a veces nosotras no nos sentimos para seducir, estamos indispuestas, nos sentimos mal, que hay que darle un lugar a eso y que se quiere como pasar por alto y estar siempre divinas y siempre preparadas para una mirada como hegemónica. Sí, una mirada externa que te termina condicionando. Exactamente. Y es interesante en la obra cómo atiendes a esta simbología a través de pequeñas cosas que pueden parecer, entre comillas, ridículas, pero que en la obra están con tanto peso. Por ejemplo, comer miguitas, decir una galleta, las miguitas que salen es nada. Y dices, esto es imposible, pero tiene tanto peso todo el constructo que la mirada externa termina viéndolo como algo atroz, o saltar la soga, o toda la simbología que está ahí impresa en la obra. Claro, hay muchas cuestiones entrecruzadas también en Preparada Lista Reed. Está un poco mechado de alguna forma el tema de las clases de gimnasia. Hay gente que ha sido muy cruel en las clases de gimnasia con respecto a las adolescentes. Sí. Yo de hecho tuve una profesora de gimnasia que como yo era muy buena jugando al softball y me habían federado en un club para jugar al deporte ese que es el parecido al béisbol, yo era bailarina, entonces no pisaba con todo el talón y me pegaba unos gritos increíbles de adolescente y me decía, propato con todo el pie, apoyá todo el pie, me decía Penélope Glamour, pero burlándose por el pelo rubio y la colita, porque yo tenía como un cuerpito hegemónico. Sí. Entonces como que, y era muy agresiva. Y pensando en películas como Carrie del 76, que la escribió Stephen King, que él se basó en maltratos, en bullying que había en las escuelas, en realidad se basó cuando trabajaba limpiando baños de escuela, porque era muy pobre y encontraba los tampones. Hay mucho maltrato, de hecho recuerdo mi profesora de gimnasia algo parecido, porque en la secundaria donde yo entré teníamos que hacer lo que es con las telas, teníamos que hacer parada de manos, con la cinta, gimnasia artística, y yo no venía de ese entrenamiento, entonces era muy impuesto, y recuerdo el maltrato y los gritos, incluso había que, uno se recibía con una coreografía, tenías que hacer una coreografía de baile, y para mí en ese tiempo yo con el baile nunca me la llevé bien, entonces era un poco, me costaba el ritmo. Recuerdo que una me decía, o hablas o te moves, pero las dos cosas no la puedes hacer. O sea, porque estás haciendo todo horrible. Y ese maltrato, y sobre las que eran buenas, un maltrato el doble. Y sobre esto, uno se estaba desarrollando, tenía la regla. Y recuerdo que pedir permiso porque te estabas indispuesta era terrible, te trataba el triple de mal. Entonces, esto que se asemeja mucho también, que como están entrenando, por decirlo así, a chicas tienen que ser el doble de rudas para que nosotras nos parezcamos a los chicos. Exactamente, sin tener en cuenta que tenemos los mismos derechos, pero somos diferentes. Sí. Y nuestra biología es diferente y necesita otras cosas, ¿no? O darte la oportunidad de investigar lo que quieras investigar en ese campo de la gimnasia. Exactamente. Hay algo de eso en Preparada Lista Reed. Por otro lado, la voz del patriarcado. Por otro lado, tiene algo que ver con la como una cierta esclavitud que están padeciendo, y al mismo tiempo como lo represor lo toma el cuerpo de un personaje femenino. Después toma la voz en off, esta represiva que da órdenes. Después, cuando hay tiempo libre, hora libre, no son libres. En realidad reproducen lo mismo que vienen haciendo, Me ¿no? hace acordar mucho cuando leí esa parte del endorracismo, que es la represión de la raza afroamericana sobre la misma raza afroamericana cuando tenían cierto poder. Una cosa de, bueno, en vez de tomar esa libertad es seguir reproduciendo lo que ya está porque no conozco otra cosa. Exactamente, porque bueno, también salir es tomar un riesgo, y lo que más daño hace la represión
todo lo disciplinario, desde la educación a lo que es que se te mete en la cabeza, ¿no? O sea, no importa ya si cierran con cerrojo, que es como la película Dogville, puede salir y no sale, Como ¿no? sí, o hay un experimento psicológico donde ponen a una, no me acuerdo ahora el psicólogo, después lo googleamos, pero meten a una cantidad de gente en una cabina y del otro lado de la cabina hay una silla con alguien sentado en esa silla y le dicen que del 1 al 7 tienen que presionar los botones y que le da electricidad al otro. Y hay una voz de mando que dice, dale, sigue, 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 y la gente lo termina haciendo aunque sabe que le está haciendo daño al otro. Y con eso se hizo todo un estudio psicológico en las dictaduras, porque en el holocausto militares hacen daño o sea, en tanta medida. Y la obediencia, ¿no? Claro. O sea, cómo no pensar en el momento que estás dañando a otra o a otro. Yo Sí. trabajo mucho el tema de las relaciones de poder en las obras, de distinto modo, ¿no? Porque aparentemente en estas obras lo trabajo como de un modo más fresco, pero no es fresco, No, de ¿no? hecho los colores anuncian ese rosa, la iluminación, el maquillaje, pero termina teniendo un peso importante ya en sí lo que está escrito. Ayer me decía un colega, un artista que vio la obra, que él después se olvidó que ustedes estaban en bombacha. Y eso es lo que tiene que generar, que es maravilloso. Ya la bombacha no miraba en sí mismo la bombacha de ustedes, sino ya las miraba a ustedes, ¿no? O sea, como que pasa como a incorporarse a un mundo único que se arma ahí, ¿no? Que ya no es la foto de ustedes en bombacha, sino que es en un contexto que es inquietante, digamos, ¿no? Porque aparece lo disciplinario y cuando, digamos, eso disciplinario o lo represivo pasa a colonizarte la cabeza. Ese es el tema, ¿no? Que pasás a por poco estar sola en tu casa y decir, no, no como no como 2 galletitas más porque voy a salir y me va a salir panza y me van a mirar en la calle, o porque tengo que ir a una pileta y a ver si, o sea, cuando ¿Y pasa... qué sucede? Recuerdo ver una entrevista de una actriz que trabaja en la televisión colombiana y que ella decía que se mataba de hambre si tenía grabación a la mañana, se mataba de hambre porque tenía que salir en bikini y lo mínimo que comiera le iba a salir como una pancita y no quería. O sea, una jornada de trabajo en televisión que porque grabas 12, 13 horas, 20 horas, matarte de hambre para que no te salga una pancita es terrible si lo pones a ver. Claro, es terrible, que diferente sería decir, plantear, como en mi caso que yo soy vegetariana y que hago como alimentos reales, trato de comer todo preparado en el momento, natural y todo eso, que lo hagas como modo de vida. El problema de eso es hacerlo para que te aprueben o desaprueben y hacerlo en forma cruel. O sea, ya no comer algo para que no te salga una pequeña pancita para una grabación, no es estar cuidándote, porque cuando se dice ¿te cuidás para la imagen que quieren los demás o te cuidás para vos? Cuidarse es ya en general comer sano, cuidarte para vos porque querés cuidarte, pero que si un día decidís comerte una porción de torta rica y que tiene azúcar y la comes también sin sentirte culpable. O sea, el problema es Porque, cuando... claro, porque eso también te da otras cosas que también son de cuidado, el compartir, el pasar un momento jocoso, comer algo que te gusta, que por ahí sí, no es lo más sano, pero tiene un contexto que también apaña algo sano. Totalmente, o sea, como que yo el otro día hablaba, porque yo estoy en una organización feminista, que hablaba con una colega, ¿no? Que en realidad el feminismo lucha por la igualdad, no es en contra de los hombres ni nada, es lucha por la igualdad de los derechos, pero que en realidad no es si te pones un short, una bikini, si querés salir en una foto en las redes sensual, eso, el problema es si vos lo haces para complacer a un varón, para Claro. complacer la idea del patriarcado. Si vos lo haces porque querés, tampoco, yo no estoy de acuerdo con lo que se llama la cancelación. No estoy para nada de acuerdo y no estoy de acuerdo con criticar a una chica
porque salió en bikini en las redes haciendo un vivo. No, porque si ella lo quiere hacer, porque lo hace, el tema que ella no lo haga para cumplir un mandato, porque piense que con eso va a congraciarse, o sea, que no esté con la cabeza colonizada. Si vos querés salir con una pollera por el cuello a la calle, salí. O sea, y si alguien te hace algo, tiene la culpa ese que te lo hizo. Sí, por no supuesto. vos porque salís con la pollera sí, por el ya cuello. Eso creo que en ¿no? este tiempo está bastante claro. Y Cecilia, ya para administrar el tiempo, llevándote más al final de la obra y a todo esto que comentaste antes sobre esto que te tocó vivir. Si nos querés contar también, es válido. ¿Cuándo empezaste este relato muy potente al final de la obra? Todo el mundo en la sala se escucha un silencio, y me atrevo a decirlo así, se escucha un silencio sórdido, la gente tarda en no saber si aplaude o no aplaude, necesita respirar, hay como un tiempo de digerir este último tramo que es la parte del docuficción que va hacia lo autobiográfico. ¿Cuándo empieza después de el coma? ¿Cómo lo atravesaste? ¿Cuándo decidiste, mira, yo quiero mostrar esto? ¿Cómo fue tu proceso? Claro, yo armé el guión del docuficción, lo dirigí también, ¿no? En donde participan colegas mías coetáneas, que con muchas trabajo y soy amiga, y con algunas tengo relación profesional. Que era reíste en bombacha, ¿no? No están preparadas las respuestas, ellas las contestaron, era como una pauta en el momento, sí tenían el guión de antes, las preguntas de antes, y yo estaba incluida en esas preguntas, y apareció lloraste en bombacha, y yo hice un recorrido sobre todas las veces que lloré en bombacha, estando en bombacha. Y conecté inevitablemente, esto lo escribí este año, a principio de este año. Wow. Conecté porque tuve un encuentro real en el subte yo estuve internada en el Anchorena con un enfermero que vivió todo mi coma. Entonces él me relata, me reconoce, se acerca, me saluda, impresionado por verme también, y me relata lo que él, cómo él me veía y lo que pensaban todos, inclusive su mujer, que también es enfermera de otro turno, mientras yo estaba en coma. Y a mí eso me generó una decisión que yo en ese momento no la tomé, pero que fue después en incluirlo. Porque yo fui la que lo padeció, pero que me lo cuente otro, como si yo fuese otra, Como y yo un fuese un metarrelato. personaje, claro. Y yo llegué a mi casa muy desarmada, aparte era una de las primeras veces que yo salía realmente a la calle, a trabajar. Yo venía de tomar examen en el subte D, que es el mismo subte de mi línea donde yo vivo. Entonces, a mí me impresionó tanto y esa semana me pasó otro hecho que me descubrieron que me rompieron el coxis mientras yo estaba internada porque me pasaron ya como si fuese un cadáver de cama y eso me impresionó mucho. Y esas dos cosas, junto con que estoy haciendo la sucesión de mi mamá, que mi mamá muere el mismo día que yo entro en coma el otro año, y con que yo la estoy duelando, digamos, dije, sí, yo lloré en bombacha y escribí ese relato que está en la obra. Que es Y lo uní. exacto, es potente. Según lo que el arte me permite, es un relato muy rico, muy humano. Yo creo que he llorado todas las funciones, me he puesto a llorar porque es potente. La sala de verdad se coloca como en un lapsus donde no entiende cómo digerir. Que luego verte ahí parada de pie es muy impresionante, es muy potente. Claro, yo decidí no decirlo yo a cámara como son las respuestas de todas nosotras escritoras, sino que sea mi pensamiento, ¿no? Porque el decirlo yo me iba a quebrar, por más que yo sea actriz, que tenga los recursos, y no iba a estar bueno. Y está mejor que se me vea a mí y que esté mi voz, ¿no? Bueno, tuvo que ver con eso y es un texto que agregué después
a estas preguntas: reíste en bombacha, escribiste en bombacha, lloraste en bombacha. Fue la pregunta lloraste en bombacha que me dispara a mí incluir esto y lo que me pasó en la realidad. Claro, todo aquello. Y Ceci, ¿te imaginaste la reacción del público? ¿Te imaginaste todo esto que ocurre en la sala? ¿Cómo lo estás transitando? Porque creo que por ahí hay también un camino desde escribirlo, montarlo, que me imagino que para ti, y yo lo viví con todo el proceso de búsqueda, fue también atravesar a través del arte toda tu historia y todo lo que has venido pasando. Sí, fue como duro, o sea, como que yo trato de no pensar mucho en los espectadores, en las espectadoras, pero sí, en un momento a mí me impresionó un poco leerlo y me impresionó un poco grabarlo. Ahí fue como un problema, grabarlo. Cuando yo lo grabé para el video, lo miré, ¿no? Esto de alejar el objeto para poder conocerlo, ¿no? De Marcel Duchamp. Yo ahí lo alejé y lo vi como duro. Yo cuando escribo soy más descarnada, no me preocupo por nada, pero después yo, mirándolo ya como directora, me pareció duro. Y lo que sí pensé después racionalmente, como profesional, es si eso resistía por fuera de mi hecho particular. Y vi que resistía y se lo pasé a una colega con la cual yo considero que tiene un nivel muy alto profesional, y me dijo que resistía, que le parecía que resistía, y me doy cuenta que resistía porque ayer yo fui a otro programa de radio y la persona tenía una confusión si era cierto eso o no. Entonces ahí me doy cuenta que resiste. Claro, y no solo resiste, también entra en esta línea de la intimidad, de la bombacha, de algo muy íntimo que termina atravesándote, porque yo no, cuando lo vi la primera vez, no dejé de preguntarme las veces que había llorado en bombacha, y después de ser consciente en estas semanas las veces que he llorado en bombacha, y es increíble cómo puedes reivindicar también un poco de toda tu historia, o por lo menos ponerlo ahí, o esperar, no sé, en tu caso, qué es lo que buscas, pero que el público lo recibe y atraviesa ineludiblemente. Claro. Aparte es algo que nosotras en general, las mujeres, ¿no? Y las mujeres que trabajamos y que hacemos cosas como vos, como yo, llegamos a nuestras casas de las funciones, de los programas de radio, de las clases, de la vida, y nos solemos sacar la ropa y quedar en bombacha. Sí. Y muchas veces tomamos mate en bombacha, hacemos algo, yo hasta paso la aspiradora, digamos, ¿no? Cuando estás sola, digamos, solés estar en bombacha. Entonces es algo como muy íntimo y es algo, llorar en bombacha, ¿no? Es como algo que te coloca en un lugar de mucha intimidad, y la bombacha como un objeto de compañía también, ¿no? Esto en remera y bombacha, ¿no? Como que hay un montón de cosas que se hacen. Entonces, también lo que sí disfruté mucho es pensar cómo eran las bombachas de las escritoras estas canónicas, como Simone de Beauvoir o Marguerite Duras o Silvina Ocampo, ¿no? O Virginia Woolf. Y es muy interesante lo que contestan, ¿no? Porque cada una se imagina, por ejemplo, todas sin saber una de otras contestamos que Anaïs Nin no usaba bombacha. Sí, sí, eso también, ¿no? Es entonces, jocoso. Cómo el imaginario social de la literatura y de ellas nos atraviesa a nosotras, que escribimos a su vez, ¿no? Me gustaba que escritoras hablemos sobre escritoras. Eso fue muy importante y un hallazgo loable, me parece valiente, de reunir a escritoras argentinas y hablar sobre escritoras. Me parece que es importante. Reuniste a esas mujerones, a esos mujerones, y decidiste que estuvieran en un docuficción hablando sobre algo que las atraviesa y tan importante como la escritura. Y que leen fragmentos de sus propios textos, son todas autoras publicadas. Darle una voz.
¿no? Y como que, y aparte tiene un plus, por ejemplo, el texto que lee Bernarda Pajés, que es una colega mía, es un texto que ella escribió de una entrevista a Ricardo Monti, que fue un gran maestro de dramaturgia y que yo lo considero mi maestro de dramaturgia. Y fue el que a mis 22 años me dijo, vos tenés que dar clases de dramaturgia. Aparte de escribir, tenés que enseñar porque vos reflexionás sobre el procedimiento de escritura. Y bueno, un poco también que está el halo de Ricardo, aunque no usaba bombacha, calculo, pero está el halo de Ricardo, claro, y de mi maestro de dramaturgia, de esos, ¿no?, inicios. Sí, está empapada de tus experiencias y creo que eso también la hace rica, de que sea algo tan vivo, que haya pasado, te llega. O sea, no, sí está hecho de ficción, pero también tiene ese vestigio de realidad y que te hace que te identifiques. Claro, aparte hay algo como del relato, porque en ficción no nos importa la verdad, nos importa la lógica, la verosimilitud, pero hay algo del relato verdadero que tiene una potencia. Obviamente yo lo escribí porque soy escritora, entonces está escrito, ¿no? Yo después sí pensé, bueno, hablo de mis tías en el cementerio. No, esa parte es genial. Todos tenemos esas tías. Claro, viste que parece que se cambian para ir a una fiesta porque no tienen nada que hacer y lo que tienen que hacer es ir a un velatorio. Es tan potente. De su cuñada y de su hermana, ¿entendés? Entonces, tiene una crueldad, ¿no? Pero es la crueldad con la que yo creo que está, no sé si vos tenés la misma percepción, pero que está atravesada toda la obra, que por un lado es fucsia, claro, azul, y bailan, es y que son divinas ustedes, pero por otro lado están vomitando, sí, y es hablando... que yo más allá de la crueldad diría que es la realidad, o sea, que más allá de pensarlo como una crueldad, es una crueldad de la misma realidad, porque es la realidad pura. Yo tengo esas tías, tengo tíos que han hecho chistes en pleno velorio cuando se está enterrando que si al hijo, y es tremendo, de las redes sociales donde vas, te filmas sonriendo y de repente tienen la casa patas arriba, y es la crueldad de la realidad, de esta realidad hoy en día. Totalmente. Y creo que eso es lo que más llega. Porque la convivencia, ¿no? O sea, que no es todo blanco y negro, no importa tanto la verdad, si bien yo lo que cuento en esos relatos es algo que me pasó realmente, pero es como dice el maestro de guión Robert McKee, una cosa son los hechos y otra cosa es la verdad. Los hechos son esos, después yo lo relato de un modo bueno, como escritora, pero son esos los hechos que sucedieron. Bueno, Ceci, ya estamos llegando al final. Tenés que venir otro día a hablarnos de otras cosas. Sí, claro. Tenés que venir a hablar de esa carrera de años que tienes, porque tiene mucho esta mujer para ofrecer, para contarnos. Tiene un montón de anécdotas. Entonces vamos a promocionarla ahora. No se pueden perder Una vida en bombacha y ella no contesta, tríptico de mujeres. 20 horas, Teatro de Pueblo, los domingos, escrita y dirigida por esta señora increíble, Cecilia Propato. Señorita, perdón, me fui, señorita. Así que no se la pueden perder. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y con Solcito que viene. Gracias a Pablito en cabina, gracias a la RZ, gracias a Cecilia. Gracias a vos, que sos una divina y aparte gracias. Una gran actriz. Vénganla a ver al teatro. ¡Qué vergüenza! Bueno, Cecilia, muchas gracias. La verdad, ya estos minutos me tomo por agradecerte por darme esta oportunidad, creo que Solpa también está ahí agradecida conmigo, como con la misma energía, porque aparte es muy valiente lo que haces de poderle dar voz a todo eso, atreverte a mostrarlo y a decir, esta soy yo como mujer, como humana, esta soy yo quebrándome, esta soy yo en bombacha, esta soy yo escribiendo y empoderándome, y reunir a mujeres argentinas, a todo este cúmulo de feminidad, por decirlo así, entre comillas, salvando todo lo que tiene esa palabra en la actualidad, para poder laburar, para poder mostrarnos y para seguir confiando en la mujer y en nuestros derechos y en lo que queremos contar y hacernos presente. Así Buenísimo. Que muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.